Hay frases que, aun antes de ser confirmadas en todos sus matices, tienen la capacidad de abrir una grieta en la imagen pública de un artista. No porque revelen necesariamente un escándalo, ni porque deban ser aceptadas como una verdad absoluta, sino porque condensan una tensión que suele acompañar a las figuras que han vivido durante décadas bajo los reflectores. La distancia entre el aplauso y la intimidad, entre el personaje que canta y el hombre que vuelve a casa cuando se apagan las luces. No puedo soportarlo más. La frase, atribuida en el imaginario mediático a Jon Secada, funciona como una puerta narrativa hacia un territorio delicado, el de la convivencia con el éxito, con las expectativas, con la memoria de una carrera construida a pulso y con el peso emocional de sostener durante años una identidad pública impecable. En una lectura superficial, el titular parece apuntar a una confesión doméstica, a una vida compartida convertida en pesadilla. Pero una aproximación periodística responsable exige una pregunta previa. ¿De qué convivencia estamos hablando realmente? ¿De convivir con otra persona? ¿De convivir con la fama? ¿De convivir con el recuerdo de lo que se fue? ¿O de vivir atrapado entre el artista admirado por millones y el ser humano que, fuera del escenario, también puede sentirse cansado, vulnerable, contradictorio? Jon Secada no es una figura menor en la historia de la música latina contemporánea. Su nombre forma parte de una generación que abrió camino para el cruce entre el pop en inglés y la sensibilidad latina, entre la balada romántica y el mercado internacional. Su voz, reconocible por una mezcla de elegancia, potencia y melancolía, acompañó a millones de oyentes desde los años 90. Pero detrás de cada éxito, detrás de cada premio, detrás de cada aparición en televisión o teatro, existe también una trayectoria marcada por exigencias, silencios y transformaciones personales. Este reportaje no busca convertir una frase en sentencia, ni transformar la vida privada de un artista en espectáculo. Busca, más bien, analizar lo que esa frase permite observar. La complejidad de una carrera larga, el precio emocional de mantenerse vigente, la construcción de una imagen pública y la fragilidad que puede esconderse detrás de una voz que durante años pareció tenerlo todo bajo control. Antes de entrar en el primer capítulo, conviene detenerse en el gancho del título. Vivir con él era una pesadilla, no una vida. En términos estrictamente periodísticos, una afirmación así requiere contexto, fuentes, versiones y contraste. Sin ellos, no puede presentarse como hecho probado. Pero como metáfora cultural, la frase ilumina algo más amplio, la sensación de que, a veces, el peor compañero de convivencia no es otra persona, sino la presión de ser siempre quien los demás esperan que uno sea. Y en el caso de Jon Secada, esa presión comenzó mucho antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre. Para comprender la historia pública de Jon Secada, hay que volver al origen, no al momento del éxito. Antes de los escenarios internacionales, antes de los discos, antes de las nominaciones y los premios, existió un niño nacido en La Habana y criado después en el sur de Florida, en el corazón de una comunidad cubana que llevaba consigo una mezcla compleja de nostalgia, sacrificio y reconstrucción. La biografía de Secada suele resumirse con una fórmula sencilla. Un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos, estudió música, trabajó con grandes figuras y terminó convirtiéndose en una estrella internacional. Pero esa síntesis, aunque útil, deja fuera la textura humana de la historia. Una familia que emigra no solo cambia de país, cambia de idioma, de códigos, de paisaje emocional. Cambia también la manera de imaginar el futuro. Miami, para muchos cubanos, fue una ciudad de reinicio. No siempre un refugio cómodo, sino un espacio donde había que trabajar, adaptarse y demostrar. Allí, Secada encontró algo más que una nueva residencia. Encontró el ambiente cultural que formaría su sensibilidad musical. La música latina, el pop estadounidense, la tradición vocal, el jazz, la balada y los ritmos caribeños no aparecieron en su vida como elementos separados, sino como capas de una misma identidad. Ese cruce de mundos sería, con el tiempo, una de sus grandes fortalezas. Pero antes de ser ventaja artística, fue una experiencia de formación. Un joven bilingüe, bicultural, obligado a entender que toda identidad migrante tiene algo de traducción permanente. Traducir lo que se siente, traducir lo que se recuerda, traducir incluso la ambición. En la adolescencia, la música dejó de ser un entorno para convertirse en destino. Secada estudió con disciplina, se formó académicamente y se tomó en serio una carrera que muchos imaginan solo desde el brillo del escenario. Su paso por la Universidad de Miami no fue un detalle decorativo. Fue una declaración de método. Antes de cantar para el mundo,
Había que aprender a sostener técnicamente la voz, a entender la estructura, a dominar el oficio. Esa parte de su trayectoria resulta fundamental para desmontar una idea frecuente sobre los artistas populares, la fantasía de que el éxito ocurre por azar, por carisma o por un golpe de suerte. En Cekada hubo talento, sí, pero también preparación. Hubo intuición, pero también estudio. Hubo oportunidad, pero también una capacidad constante de estar listo cuando esa oportunidad apareciera. Su entrada en el círculo musical de Gloria Estefan y Emilio Estefan marcó un punto de inflexión. No se trató simplemente de estar cerca de una maquinaria de éxito, significó aprender desde dentro cómo funcionaba la industria, cómo se construían canciones capaces de cruzar fronteras y cómo se negociaba la identidad latina dentro de un mercado anglosajón que, en aquel momento, todavía miraba el pop latino con cierta distancia. Cekada no apareció como una figura improvisada. Primero fue compositor, arreglista, corista, colaborador. En ese lugar menos visible aprendió algo que después definiría su carrera. El centro del escenario puede parecer el lugar del poder, pero muchas veces el verdadero aprendizaje ocurre en los márgenes, observando cómo se decide una melodía, cómo se pule una letra, cómo se transforma una emoción privada en una canción que millones puedan hacer suya. Cuando finalmente llegó su propio turno, el lanzamiento de su carrera solista tuvo la fuerza de una revelación. Su voz no era solo técnicamente impecable, tenía una cualidad emocional que conectaba con públicos distintos. Podía sonar elegante sin ser fría, romántica sin caer en el exceso, latina sin quedar encerrada en una etiqueta, internacional sin perder raíz. Canciones como Just Another Day y Otro Día Más Sin Verte no solo lo colocaron en las listas, lo instalaron en la memoria sentimental de una época. Eran temas construidos sobre una sensación universal: la ausencia, la espera, la imposibilidad de desprenderse de alguien o de algo que ya no está. En cierto modo, la carrera de Cekada empezó con una paradoja. Alcanzó la presencia pública cantando la experiencia de la pérdida. Allí comienza a formarse la tensión que recorre este reportaje. El artista que canta la ausencia se vuelve omnipresente. El hombre que interpreta la vulnerabilidad debe aparecer fuerte ante cámaras, periodistas y audiencias. El músico que viene de una historia migrante, de esfuerzo y reconstrucción, entra en una industria que celebra la emoción, pero rara vez concede espacio para el cansancio. En los años de mayor exposición, Jon Cekada representó una imagen de éxito sereno. No era una figura asociada al escándalo estridente ni a la provocación permanente. Su lugar público fue más bien el de un cantante sofisticado, romántico, profesional, capaz de moverse entre idiomas y escenarios sin perder compostura. Esa estabilidad, sin embargo, también puede convertirse en una carga, porque cuando el público se acostumbra a ver a un artista como alguien equilibrado, amable y siempre disponible, cualquier señal de desgaste puede parecer una ruptura. Y esa ruptura, en la cultura mediática, suele interpretarse de manera exagerada. Una frase de cansancio se convierte en confesión. Un gesto serio, en crisis. Un silencio, en sospecha. Por eso el supuesto "no puedo soportarlo más" debe leerse con cautela. No como prueba automática de un drama doméstico, sino como síntoma de algo más amplio. La dificultad de sostener una carrera pública durante décadas sin que el cuerpo, la mente y los vínculos personales paguen algún precio. La primera etapa de Jon Cekada, entonces, no es solo la historia de un ascenso, es también la construcción de una figura que aprende a convivir con varias identidades a la vez: el inmigrante, el estudiante, el compositor, el colaborador, el cantante romántico, el artista latino que cruza al mercado global, el hombre que debe proteger su intimidad mientras su voz se vuelve patrimonio emocional de otros. Y cuando una vida se fragmenta en tantos papeles, tarde o temprano surge una pregunta inevitable: ¿cuál de todos ellos es el verdadero? El éxito de Jon Cekada tuvo una cualidad particular. No fue explosivo en el sentido superficial de la fama instantánea, sino expansivo. Su voz fue entrando en distintos espacios, idiomas y formatos hasta convertirse en una presencia familiar. Pop, balada, música latina, colaboraciones, televisión, Broadway, conciertos internacionales. Cada paso ampliaba su alcance, pero también aumentaba el tamaño de la expectativa. En la cultura popular, el éxito suele describirse como una llegada. Se habla de alcanzar la cima, cumplir el sueño, consagrarse. Pero pocas veces se explica que, una vez conquistado ese lugar, comienza una segunda batalla: permanecer. Y permanecer puede ser más difícil que llegar. Para un artista como Cekada, cuyo sello se construyó sobre la calidad vocal y la emoción contenida,
La permanencia exigía una fidelidad constante a una imagen. El público esperaba la voz impecable, la canción romántica, el gesto correcto, la elegancia sin ruptura. La industria esperaba resultados, los medios esperaban declaraciones, los escenarios esperaban entrega, y la vida personal, en medio de todo eso, debía encontrar un espacio propio. Ahí aparece la metáfora central del titular: vivir con él como una pesadilla. Ese él puede entenderse de muchas maneras. Puede ser el personaje público, la versión de Jon Secada que pertenece al público más que a sí mismo. Puede ser el éxito, convertido en una presencia permanente dentro de la casa. Puede ser el pasado, que insiste en recordar quién fue uno cuando tenía la voz más fresca, los discos más vendidos y la atención más intensa. La fama tiene una particularidad cruel. Cuando llega, parece abrir todas las puertas. Cuando se instala, puede cerrar algunas de las más íntimas. El artista famoso ya no se pertenece completamente. Su rostro circula, su voz se reproduce, sus decisiones se comentan, incluso su silencio adquiere significado público. Lo que para cualquier persona sería un día difícil, para una celebridad puede convertirse en rumor. Secada, a diferencia de otros artistas de su generación, no construyó su carrera sobre la exposición excesiva de su vida privada. Su historia pública ha estado más asociada a la música, al trabajo profesional y a una imagen de estabilidad. Esa reserva puede interpretarse como virtud, también como una forma de protección. Pero la protección, cuando se vuelve permanente, puede parecer aislamiento. El artista que se protege evita el escándalo, pero también reduce las ventanas por las que el público puede ver sus contradicciones. Entonces, se produce una relación desigual. La audiencia conoce la voz, conoce las canciones, conoce algunos datos biográficos, pero no conoce realmente el costo emocional de sostener esa figura. Y cuando aparece una frase de agotamiento, muchos se sorprenden, como si el cansancio fuera incompatible con una carrera exitosa. No lo es. La vida artística de largo recorrido está llena de tensiones que rara vez aparecen en los titulares amables. La presión de cuidar la voz, la necesidad de adaptarse a cambios del mercado, la comparación con nuevas generaciones, la nostalgia de los años de mayor ventas, los viajes, la disciplina física, las obligaciones promocionales, los compromisos familiares y el peso de seguir siendo reconocido por canciones que pertenecen a otra época. En el caso de Jon Secada, el paso del tiempo añade una capa adicional. Los artistas que alcanzaron la fama en los 90 han debido atravesar una transformación radical de la industria musical, del disco físico al streaming, de la televisión al algoritmo, de las giras tradicionales a la presencia constante en redes sociales, de la entrevista extensa al fragmento viral. En ese cambio, muchos intérpretes de gran talento se encontraron ante una pregunta incómoda. ¿Cómo seguir existiendo públicamente cuando el mundo que te hizo famoso ya no funciona igual? Secada ha logrado mantenerse activo, diversificar su carrera y conservar prestigio. Pero mantenerse no significa permanecer inmóvil, significa negociar con el tiempo. Aceptar que la voz madura, que la audiencia cambia, que las plataformas exigen otra velocidad y que el recuerdo puede ser tanto un aliado como una sombra. Esa sombra es especialmente compleja para los cantantes románticos. Sus canciones quedan asociadas a momentos personales de los oyentes. Rupturas, amores juveniles, bodas, despedidas, reconciliaciones. El público no solo escucha al artista, lo incorpora a su propia biografía. Por eso, cuando Secada interpreta un tema clásico de su repertorio, no canta únicamente una canción, reactiva la memoria emocional de miles de personas. Esa relación puede ser profundamente gratificante. También puede ser pesada, porque el artista envejece, cambia, atraviesa pérdidas, se transforma, pero el público a veces le pide que siga representando intacta la emoción de una época. Quiere escuchar la voz de entonces, la intensidad de entonces, el rostro de entonces. Y nadie puede vivir eternamente dentro de la versión que otros recuerdan. En ese punto, la frase "no puedo soportarlo más" adquiere un valor simbólico. Puede leerse como el grito de cualquier figura pública obligada a convivir con una imagen que ya no cabe del todo en su vida real. La pesadilla no sería una persona concreta, sino la imposibilidad de descansar del personaje. La vida cotidiana de un artista famoso suele ser descrita desde el privilegio. Viajes, escenarios, reconocimientos, ingresos, invitaciones. Pero también incluye una vigilancia constante. Hay que cuidar lo que se dice, cómo se dice, cuándo se aparece, con quién se aparece. Hay que evitar que una emoción momentánea sea convertida en narrativa definitiva. Hay que administrar la nostalgia propia y ajena. En una carrera como la de Secada,
la sobriedad pública ha sido parte del capital simbólico. No se le asocia principalmente con escándalos, sino con profesionalismo. Sin embargo, esa misma reputación puede hacer más difícil admitir fragilidad. El artista disciplinado corre el riesgo de ser visto como alguien que no se quiebra. Y los seres humanos, incluso los más disciplinados, se quiebran. Desde una mirada cultural, la historia de Cekada permite observar una transformación más amplia en la relación entre celebridad y vulnerabilidad. Durante décadas, el artista debía parecer fuerte, agradecido, disponible. Hoy, en cambio, el público acepta con mayor naturalidad que una figura famosa hable de cansancio, ansiedad, desgaste o necesidad de límites, pero esa aceptación sigue siendo parcial. Muchas veces se celebra la vulnerabilidad solo cuando aparece editada, controlada y convertida en relato inspirador. Lo incómodo es la vulnerabilidad sin final feliz inmediato. El cansancio que no se resuelve con una frase motivadora. La crisis que no puede ser empaquetada como regreso triunfal. La convivencia con una sombra que no desaparece al cerrar la puerta. Por eso, si el título sugiere una confesión extrema, el análisis debe responder con complejidad. No basta con preguntar ¿qué pasó? Hay que preguntar ¿qué condiciones culturales hacen que una figura pública pueda sentir que su propia vida se volvió inhabitable? ¿Qué esperamos de los artistas a quienes admiramos? ¿Les permitimos cambiar, fallar, callar, cansarse? ¿O solo aceptamos de ellos aquello que confirma la emoción que nos dieron en el pasado? En el caso de Jon Cekada, su historia pública ofrece elementos para una lectura menos sensacionalista y más humana. Un hombre que emigró, se formó, trabajó desde atrás del escenario, alcanzó reconocimiento internacional, construyó una carrera bilingüe, colaboró con grandes nombres y se mantuvo durante décadas en una industria exigente. Esa trayectoria no necesita un escándalo para ser interesante. Ya contiene por sí misma suficientes tensiones, identidad, éxito, permanencia, memoria y desgaste. El segundo capítulo de esta historia, por tanto, no se trata de una caída espectacular. Se trata de algo más silencioso. La dificultad de vivir dentro de una casa construida con aplausos. Una casa brillante, sí, pero llena de habitaciones donde el artista quizá no siempre puede ser simplemente un hombre cansado, y cuando esa casa se vuelve demasiado estrecha, incluso una estrella puede sentir que ya no está viviendo, sino sobreviviendo a su propio reflejo. Toda frase atribuida a una figura pública debe atravesar un filtro esencial: la verificación. En el periodismo cultural, especialmente cuando se trabaja con celebridades, existe una línea delicada entre interpretar el significado de una declaración y fabricar una historia a partir de una insinuación. Cruzar esa línea puede producir titulares llamativos, pero también puede distorsionar vidas reales. Por eso, en este reportaje, la supuesta confesión "no puedo soportarlo más" no se trata como prueba cerrada de un hecho íntimo, sino como punto de partida para examinar una tensión pública. El desgaste de convivir con una identidad artística durante décadas. Esa decisión no reduce la fuerza narrativa del tema, al contrario, la vuelve más honesta. Jon Cekada pertenece a una generación de artistas que construyeron su prestigio antes de que cada gesto se volviera contenido inmediato. Su carrera se consolidó en una época en la que el artista todavía podía mantener cierta distancia entre el escenario y la casa, entre la entrevista y la vida doméstica, entre la canción y el rumor. Hoy esa distancia se ha reducido. Las audiencias quieren cercanía permanente. Las plataformas premian la exposición. El silencio se interpreta como estrategia, crisis o misterio. En ese contexto, cualquier frase intensa puede ser absorbida por una maquinaria de interpretación. Si un artista dice que está cansado, alguien lo convierte en ruptura. Si habla de dificultad, alguien lo traduce como drama. Si guarda silencio, alguien inventa el motivo. La celebridad moderna vive en un tribunal simbólico, donde las pruebas a menudo importan menos que la velocidad del relato. La pregunta es si el público está dispuesto a consumir historias de famosos con más responsabilidad. Es decir, aceptar que una biografía artística puede analizarse sin invadir, que una carrera puede tener sombras sin necesidad de inventar culpables, que un matrimonio, una familia o una intimidad no deben convertirse automáticamente en material de espectáculo cuando no existen elementos verificables suficientes. Cekada, como figura pública, ofrece un caso interesante precisamente porque su imagen no ha dependido del exceso. Su legado está anclado en la música, no en la polémica. Su aporte al pop latino y al crossover bilingüe puede estudiarse desde la historia de la industria, desde la migración cubana, desde la evolución de Miami como capital musical, desde la expansión de artistas latinos en mercados internacionales
y desde la sensibilidad romántica de los años 90. Sin embargo, incluso las carreras más elegantes tienen zonas de tensión. No porque escondan necesariamente secretos escandalosos, sino porque toda vida larga acumula renuncias. Cada gira implica ausencias. Cada disco implica presión. Cada éxito crea una medida contra la cual se comparará a lo siguiente. Cada etapa de madurez exige aprender a desprenderse de versiones anteriores de uno mismo. Quizá ahí se encuentre el núcleo más profundo del titular. Vivir con él era una pesadilla. Podría leerse como la frase de alguien que ya no soporta convivir con la versión pública que lo acompaña a todas partes. Ese él sería el ídolo, el cantante de voz impecable, el artista que no puede fallar, el hombre al que la audiencia exige emoción, gratitud y permanencia. Vivir con ese doble puede ser agotador. Esta lectura no pretende victimizar al artista ni negar los privilegios de una carrera exitosa. Ser reconocido, amado y celebrado es una experiencia excepcional, pero el privilegio no cancela la complejidad. Una persona puede tener éxito y sentirse sola, puede recibir aplausos y necesitar silencio, puede ser admirada por millones y no saber cómo explicar su cansancio sin que el mundo lo convierta en espectáculo. El periodismo cultural tiene la responsabilidad de mirar esas contradicciones sin simplificarlas. Debe evitar dos extremos: la idealización acrítica y el sensacionalismo destructivo. El artista no es santo ni villano por defecto. Es un sujeto histórico, emocional y profesional que existe dentro de una industria, una época y una red de relaciones. En el caso de Jon Secada, hablar de una pesadilla exige prudencia. No hay que confundir una metáfora poderosa con una acusación concreta. Si el objetivo es comprender, la pregunta no debería ser únicamente quién hizo sufrir a quién, sino qué estructura de vida puede hacer que alguien llegue a sentir que ya no soporta su propia convivencia cotidiana con el personaje que lo hizo famoso. También conviene observar el papel del público. Las audiencias participan en la construcción de esas jaulas invisibles. Piden canciones del pasado, exigen presencia constante, celebran la nostalgia y luego se sorprenden cuando un artista parece cansado de ser recordado, siempre por la misma emoción. La admiración, cuando no acepta el cambio, puede convertirse en una forma suave de encierro. Aún así, Secada ha seguido adelante. Esa continuidad, más que cualquier titular, habla de una relación compleja con el oficio. Seguir cantando después de décadas no es solo una decisión profesional, es una forma de resistencia. Implica aceptar que el tiempo modifica la voz, el mercado, el cuerpo y la mirada del público, pero no necesariamente destruye el vínculo con la música. Quizá por eso su historia sigue siendo relevante. No únicamente por los premios, las ventas o los éxitos, sino porque representa una experiencia compartida por muchos artistas de su generación. Haber sido puente entre mundos y luego tener que descubrir cómo seguir caminando cuando el puente ya forma parte del paisaje. El final de este reportaje no puede ofrecer una sentencia cerrada. No corresponde afirmar lo que no está plenamente documentado, ni convertir una frase en diagnóstico total de una vida. Lo que sí puede afirmarse es que el caso permite reflexionar sobre una verdad más amplia. La fama no elimina la fragilidad, a veces la vuelve más difícil de expresar. Si Jon Secada, o cualquier artista de trayectoria similar, llegara a decir «no puedo soportarlo más», quizá la respuesta más responsable no sería buscar de inmediato un culpable, sino escuchar la profundidad de esa fatiga, preguntar qué se ha acumulado detrás de ella, qué silencios la preceden, qué expectativas la alimentan, qué parte de nosotros, como público, contribuye a que los artistas sientan que deben ser siempre fuertes, siempre agradecidos, siempre idénticos a la versión que una vez nos emocionó. La vida de un cantante no se resume en una nota alta, tampoco en un titular inquietante. Entre ambas cosas hay años de trabajo, decisiones, vínculos, renuncias, reinvenciones y momentos que el público nunca conocerá. Y quizá ahí, en esa zona que no vemos, se libra la batalla más difícil, no la de conquistar el escenario, sino la de regresar a casa y poder vivir en paz con uno mismo. Entonces, la pregunta queda abierta para los lectores. ¿Creen que el mayor peso para un artista como Jon Secada es la vida privada, la presión de la fama o la obligación de convivir eternamente con la imagen que el público construyó de él? ¿Estamos preparados para escuchar a nuestras estrellas cuando dejan de cantar y simplemente admiten que están cansadas? Toda frase atribuida a una figura pública debe atravesar un filtro esencial, la verificación. En el periodismo cultural, especialmente cuando se trabaja con celebridades, existe una línea delicada entre interpretar el significado de una declaración y fabricar una historia a partir de una insinuación. Cruzar esa línea puede producir titulares llamativos, pero también puede distorsionar vidas reales. Por eso, en este reportaje,
La supuesta confesión "no puedo soportarlo más" no se trata como prueba cerrada de un hecho íntimo, sino como punto de partida para examinar una tensión pública. El desgaste de convivir con una identidad artística durante décadas. Esa decisión no reduce la fuerza narrativa del tema. Al contrario, la vuelve más honesta. Jon Secada pertenece a una generación de artistas que construyeron su prestigio antes de que cada gesto se volviera contenido inmediato. Su carrera se consolidó en una época en la que el artista todavía podía mantener cierta distancia entre el escenario y la casa, entre la entrevista y la vida doméstica, entre la canción y el rumor. Hoy esa distancia se ha reducido. Las audiencias quieren cercanía permanente. Las plataformas premian la exposición. El silencio se interpreta como estrategia, crisis o misterio. En ese contexto, cualquier frase intensa puede ser absorbida por una maquinaria de interpretación. Si un artista dice que está cansado, alguien lo convierte en ruptura. Si habla de dificultad, alguien lo traduce como drama. Si guarda silencio, alguien inventa el motivo. La celebridad moderna vive en un tribunal simbólico donde las pruebas a menudo importan menos que la velocidad del relato. La pregunta es si el público está dispuesto a consumir historias de famosos con más responsabilidad. Es decir, aceptar que una biografía artística puede analizarse sin invadir, que una carrera puede tener sombras sin necesidad de inventar culpables, que un matrimonio, una familia o una intimidad no deben convertirse automáticamente en material de espectáculo cuando no existen elementos verificables suficientes. Secada, como figura pública, ofrece un caso interesante precisamente porque su imagen no ha dependido del exceso. Su legado está anclado en la música, no en la polémica. Su aporte al pop latino y al crossover bilingüe puede estudiarse desde la historia de la industria, desde la migración cubana, desde la evolución de Miami como capital musical, desde la expansión de artistas latinos en mercados internacionales y desde la sensibilidad romántica de los años 90. Sin embargo, incluso las carreras más elegantes tienen zonas de tensión, no porque escondan necesariamente secretos escandalosos, sino porque toda vida larga acumula renuncias. Cada gira implica ausencias. Cada disco implica presión. Cada éxito crea una medida contra la cual se comparará lo siguiente. Cada etapa de madurez exige aprender a desprenderse de versiones anteriores de uno mismo. Quizá ahí se encuentre el núcleo más profundo del titular. Vivir con él era una pesadilla. Podría leerse como la frase de alguien que ya no soporta convivir con la versión pública que lo acompaña a todas partes. Ese él sería el ídolo, el cantante de voz impecable, el artista que no puede fallar, el hombre al que la audiencia exige emoción, gratitud y permanencia. Vivir con ese doble puede ser agotador. Esta lectura no pretende victimizar al artista ni negar los privilegios de una carrera exitosa. Ser reconocido, amado y celebrado es una experiencia excepcional, pero el privilegio no cancela la complejidad. Una persona puede tener éxito y sentirse sola, puede recibir aplausos y necesitar silencio, puede ser admirada por millones y no saber cómo explicar su cansancio sin que el mundo lo convierta en espectáculo. El periodismo cultural tiene la responsabilidad de mirar esas contradicciones sin simplificarlas. Debe evitar dos extremos, la idealización acrítica y el sensacionalismo destructivo. El artista no es santo ni villano por defecto. Es un sujeto histórico, emocional y profesional que existe dentro de una industria, una época y una red de relaciones. En el caso de Jon Secada, hablar de una pesadilla exige prudencia. No hay que confundir una metáfora poderosa con una acusación concreta. Si el objetivo es comprender, la pregunta no debería ser únicamente quién hizo sufrir a quién, sino qué estructura de vida puede hacer que alguien llegue a sentir que ya no soporta su propia convivencia cotidiana con el personaje que lo hizo famoso. También conviene observar el papel del público. Las audiencias participan en la construcción de esas jaulas invisibles, piden canciones del pasado, exigen presencia constante, celebran la nostalgia y luego se sorprenden cuando un artista parece cansado de ser recordado, siempre por la misma emoción. La admiración, cuando no acepta el cambio, puede convertirse en una forma suave de encierro. Aún así, Secada ha seguido adelante. Esa continuidad, más que cualquier titular, habla de una relación compleja con el oficio. Seguir cantando después de décadas no es solo una decisión profesional, es una forma de resistencia. Implica aceptar que el tiempo modifica la voz, el mercado, el cuerpo y la mirada del público, pero no necesariamente destruye el vínculo con la música. Quizá por eso su historia sigue siendo relevante, no únicamente por los premios, las ventas o los éxitos, sino porque representa una experiencia compartida por muchos artistas de su generación. Haber sido puente entre mundos,
y luego tener que descubrir cómo seguir caminando cuando el puente ya forma parte del paisaje. El final de este reportaje no puede ofrecer una sentencia cerrada. No corresponde afirmar lo que no está plenamente documentado, ni convertir una frase en diagnóstico total de una vida. Lo que sí puede afirmarse es que el caso permite reflexionar sobre una verdad más amplia. La fama no elimina la fragilidad. A veces la vuelve más difícil de expresar. Si Jon Secada, o cualquier artista de trayectoria similar, llegara a decir no puedo soportarlo más, quizá la respuesta más responsable no sería buscar de inmediato un culpable, sino escuchar la profundidad de esa fatiga. Preguntar qué se ha acumulado detrás de ella, qué silencios la preceden, qué expectativas la alimentan, qué parte de nosotros como público contribuye a que los artistas sientan que deben ser siempre fuertes, siempre agradecidos, siempre idénticos a la versión que una vez nos emocionó. La vida de un cantante no se resume en una nota alta, tampoco en un titular inquietante. Entre ambas cosas hay años de trabajo, decisiones, vínculos, renuncias, reinvenciones y momentos que el público nunca conocerá. Y quizá ahí, en esa zona que no vemos, se libra la batalla más difícil. No la de conquistar el escenario, sino la de regresar a casa y poder vivir en paz con uno mismo. Entonces, la pregunta queda abierta para los lectores. ¿Creen que el mayor peso para un artista como Jon Secada es la vida privada, la presión de la fama o la obligación de convivir eternamente con la imagen que el público construyó de él? ¿Estamos preparados para escuchar a nuestras estrellas cuando dejan de cantar y simplemente admiten que están cansadas?